La historia que vamos a usar hoy como vehículo para entender que conocimiento de Dios no es lo mismo que tener intimidad con Dios, es la historia de Nicodemo, una historia muy conocida, con grandes enseñanzas, es una historia clave en las Escrituras que nos deja en claro la experiencia de algunos creyentes antes y después del nuevo nacimiento. La historia de Nicodemo en realidad no comienza en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. La historia de Nicodemo comienza en Juan capítulo 2, versículos 23 al 25, y ya algunas traducciones nuevas están comenzando la historia desde aquí, colocan el subtítulo de la historia de Nicodemo a partir de estos pasajes. Estos versículos dicen lo siguiente: Mientras estaba en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre. Este texto dice con toda claridad, y es la introducción al ingreso, a la entrevista que tiene Nicodemo con Jesús. Este texto, que es la introducción, nos dice que muchos creyeron en Jesús, muchos creían en Jesús por las señales, es decir, por los milagros. Y los milagros no es otra cosa que beneficios. Un milagro es un beneficio, una manera en que Dios nos beneficia, una manera en que Dios nos bendice. Muchos creían en Jesús por las señales y los milagros que él hacía, pero al mismo tiempo dice que Jesús no confiaba en ellos. Y esto es muy interesante. Dios no confía en aquellos que se acercan a Dios solo por los beneficios, solo por las señales, solo por la novedad o por las novedades que pueden encontrar en ese mensaje. Con esto en mente, comienza la historia de Nicodemo. Yo resumiría la enseñanza de estos pasajes de la siguiente manera. Si tenemos una relación de fe y amor con Dios, los milagros, las señales, las bendiciones, los beneficios, lo que hacen son como un mimo que Dios nos da, que nos confirma que Dios nos ama y que Dios está a nuestro lado. Ahora, si nosotros no tenemos una relación de fe y amor con Dios, los milagros, las bendiciones, los beneficios, lo que hacen es llamar nuestra atención hacia Dios, y entonces ahora yo me acerco a Dios para entablar una relación de fe y amor con Él. Cualquiera sea el caso, siempre el centro de nuestra relación con Dios no pueden ser los milagros, ni los beneficios, ni las bendiciones, sino que el centro de nuestra relación con Dios es llegar a tener una relación de amor, de fe y de confianza con Él. Hay un pasaje que habla de manera específica sobre este tema y que relaciona o que integra otros conceptos, y es un pasaje también conocido, está en Mateo 7, versículos 21 al 22. El texto dice así: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero yo les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, obreros u obradores de maldad. Por muchos años me pregunté quiénes eran estas personas creyentes, cristianas, que hacen milagros en el nombre de Cristo para beneficio de la causa del Señor, de la iglesia del Señor aquí en la tierra, pero que Dios no los conoce. No solamente no los conoce, dice que son obreros de maldad. No necesariamente son falsos milagros, como muchas veces hemos aseverado, o yo mismo creía. Sí, puede ser que sean falsos milagros, hechos en el nombre de Cristo, pero no con el poder de Cristo. Pero no necesariamente son solo
falsos milagros. Porque Dios ha utilizado personas imperfectas, ha utilizado personas que no eran buenas, ¿sí?, para el avance de su obra, claro que sí. Y podríamos citar muchos ejemplos, pero déjenme citar dos. Dios utilizó a Balaam, una persona codiciosa, egoísta, para dar algunas de las profecías más lindas sobre Cristo en el Antiguo Testamento. Balaam va a hablar del lucero de la mañana, una profecía que hace alusión a Cristo. Además de bendecir, o sea, Dios bendijo a Israel por medio de Balaam, una persona, como les dije, que no tenía muchos escrúpulos y su escala de valores era bastante torcida. Otro caso puede ser el de Jonás. Jonás, que siempre nos parece una historia pintoresca, nos revela de que Jonás fue utilizado por Dios para salvación de los ninivitas cuando Jonás odiaba de todo corazón a los ninivitas. El capítulo 4 de Jonás mismo lo dice sin ningún tipo de tapujos, ¿verdad? Sin ningún tipo de reserva, que él prefiere morir, dice, quítame la vida, porque él prefiere estar muerto que ver cómo los ninivitas se salvan. Y en el capítulo 4 él dice, ¿no era esto lo que yo decía? Que tú eres misericordioso, tardo para la ira, y que si les predicas se iban a salvar, y yo no quiero que se salven. Aquí tenemos a alguien, no que solamente era indiferente con los ninivitas, porque de pronto, bueno, si yo les predico si se salvan o no se salvan, el problema de ellos. No era indiferente. Era una persona que odiaba a los ninivitas a tal punto que él no quería que se salvaran. Y ustedes saben lo que dice 1 Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Jonás no solamente era indiferente, o sea, hubiera sido mejor que fuera indiferente. Jonás literalmente odiaba. No solamente no amaba, sino que literalmente odiaba. Dios ha utilizado a personas que no eran buenas para el avance de su obra. Así es que estos milagros que Mateo 7 revela, de alguna manera, también pueden haber sido realizados por el poder de Dios a través de personas malas. Y son malas porque Jesucristo los llama obradores de maldad. Y hay dos claves en este relato, dos puntos importantes. El primero, que lo importante no es hacer. El énfasis no tiene que estar en el hacer. Estas personas, estos obradores de maldad, obreros de maldad, hacían muchas cosas y muy buenas y grandes cosas para Dios. La clave no es hacer, la clave es conocer. Porque Jesucristo les dijo, aunque ustedes han hecho grandes cosas, yo no los conozco. Vos podés hacer grandes cosas para Dios, pero si no tenés una relación íntima con Dios, si no lo conoces en los términos bíblicos, entonces estás perdido. Estás perdido. Dios puede utilizar a personas defectuosas, incluso puede utilizar a personas perversas para el avance de su obra, pero eso no quiere decir que esas personas se van a salvar. Eso no quiere decir que esas personas se van a salvar. Se salvarán aquellos que tengan una relación íntima con nuestro Señor. Para pensar. Capítulo 3, versículo 2 del Evangelio de Juan, vemos el saludo con el cual Nicodemo se presenta ante Jesucristo. Y dice, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Y aquí entendemos por qué la historia de Nicodemo comienza en Juan capítulo 2, los últimos versículos de Juan capítulo 2. Porque Nicodemo era una de estas personas que venían a Cristo impresionado por las señales, por los milagros que hacía Cristo. Era uno de ellos. Y dice el texto que leímos de Juan 2, que Jesucristo no se confiaba de esas personas, no confiaba en esas personas. ¿Qué hace Jesucristo? Jesucristo ama de una manera que no entendemos a cada ser viviente de este planeta. Y Él sabe que la salvación viene a través de un conocimiento íntimo, de una relación de amor y de fe con Dios. Él sabe. Así es que cuando Nicodemo se presenta,
Lo que hace Jesucristo es llevar a Nicodemo al terreno que Nicodemo necesita experimentar para poder salvarse. Entonces, y acá quiero destacar 2 puntos. El primero que voy a destacar es que en esta intención de salvar, de Jesucristo salvar a Nicodemo, no le contesta, no le responde como Nicodemo quería que le respondiese, o como Nicodemo hubiera esperado que se le respondiese. Porque llega Nicodemo, lo saluda, lo halaga, lo trata de maestro, Dios está contigo, porque si no harías estas cosas. Pero Jesucristo no se detiene en esas cosas y va directamente, como dicen los chicos, ¿no?, al hueso. Y en el versículo 3 contesta, Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesucristo no responde como Nicodemo quiere que le responda. Jesucristo responde como Nicodemo necesita que se le responda. Dicho de otra manera, Nicodemo no recibe la respuesta que él desea recibir, Nicodemo recibe la respuesta que él necesita. Y aquí hay una gran lección que aprender, porque en muchas ocasiones, me atrevo a decir que no pocas, muchas ocasiones, Dios no contesta como nosotros queremos que nos conteste. Pero créanme que la fe nos permite entender que Dios nos contesta como nosotros necesitamos que nos conteste. Porque nosotros no estamos totalmente seguros de saber qué es lo que realmente necesitamos, pero Dios sí está seguro y sabe muy bien lo que necesitamos. Un día me llama una hermana de iglesia por teléfono. Pastor, me dijo, comenzó así la conversación. Pastor, Dios se burla de mí. ¿Perdón? ¿Cómo que se burla de vos? Sí, porque mientras más oro, mientras más fervientes son mis oraciones para que mi esposo se convierta y pueda cambiar y pueda dejar sus vicios y pueda ser un cristiano consagrado y un padre y un esposo ejemplar como lo necesitamos en nuestra familia. Mientras más oro, mientras más fervientes son mis oraciones pidiéndole a Dios eso, más se revela, más rebelde es Él a las cosas de Dios, a la iglesia, a las actividades, y más difícil me hace a mí la vida cuando yo quiero participar de las tareas, de las actividades de la iglesia. Entonces le digo, pero ¿por qué te pones mal? Esa es la evidencia, la conducta de tu esposo es la evidencia de que Dios está contestando tu oración. ¿Cómo que está contestando mi oración? Si yo le pido que mi esposo cambie y cada vez está más lejos, cada vez está es más duro hacia las cosas religiosas, pero justamente por eso. Pero Dios está insistiendo en sus llamados a tu esposo. ¿Pero cómo? No entiendo, me dice. Cuando una persona ha decidido no aceptar a Dios en su vida, los llamados de Dios generan resistencia. Vos estás pidiendo que Dios insista. Entonces, la insistencia de Dios en tu marido que no desea darle un lugar a Cristo en su corazón, genera más rebeldía que antes. Antes Dios lo llamaba de determinada manera y él le ofrecía resistencia. Ahora Dios ha aumentado la insistencia en los llamados y entonces la resistencia es peor. Eso quiere decir que Dios está contestando tu oración. Dios está insistiendo con los llamados. El problema no es Dios. El problema es tu esposo que sigue con la misma resistencia, que sigue oponiéndose a los llamados de amor y de misericordia de Dios. Entonces no oro más por mi esposo. ¿Pero cómo? Le digo. No era que vos querías tener un esposo ejemplar, no era que querías que tu esposo se salve, no era que querías que Dios lo cambie para que sea un buen padre. Sí, pero si esto va a ser así, pero es el proceso. Y entonces yo le escuchaba, y obviamente yo no soy mejor que ella, y pensé cómo nosotros en cuestión de segundos
nos damos vueltas, ¿verdad?, como una tortilla, como un panqueque, ¿no? Le pedimos una cosa a Dios y en segundos pedimos todo lo contrario, o somos capaces de pedir todo lo contrario. Pero estas cosas no nos pasan a nosotros solamente. Estas cosas pasan a personas en antaño, en tiempos bíblicos, y quedaron registradas. Por ejemplo, Job, capítulo 9, versículos 22 al 24, hay un texto muy interesante ahí, es parte de la experiencia que Job estaba teniendo, en esta crisis que le estaba pasando. Fíjense lo que dice el texto. Pero hay algo más que quiero decir, está hablando Job. Dios destruye tanto al bueno como al malo. Cuando ocurre algún desastre repentino, Él parece burlarse de la angustia del inocente. Cuando la tierra cae en poder de los malvados, Él les cierra los ojos a los jueces. Y si esto no lo hace Dios, ¿entonces quién? Son expresiones muy duras, muy duras. Ahora, ¿por qué Job está diciendo esto? De paso, esto lo dijo, como bien dije, como recién dije Job, que según Job 1:1, Dios dice que era varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Por qué Job dice esto? Porque Job no estaba teniendo la respuesta a la oración que él deseaba tener. Como él no estaba teniendo la respuesta a la oración que él deseaba tener, eso le generaba un estado de rebelión que llegó a pensar que Dios se burla de él y de las personas. Fíjense, doy esto como ejemplo para que entendamos lo que puede generar en nosotros el hecho de no recibir la respuesta que nosotros queremos. Es increíble, es notable, es notable. Y acá está Nicodemo, volvemos a la historia de Nicodemo. Nicodemo no va a recibir la respuesta que él espera, sino que Jesucristo no le da la respuesta que él quiere, sino la respuesta que él necesita. Déjenme de alguna manera parafrasear el diálogo que hubo ahí entre Jesucristo y Nicodemo. Llega Nicodemo, ¿verdad? Y le dice, bueno, maestro, estamos impresionados, ¿verdad?, por los milagros que tú haces, que has hecho en Jerusalén. Obviamente Dios estará contigo, le decía a Nicodemo Jesús, porque si no esto sería imposible, sería imposible. Y Jesús lo mira y deja de lado ese comentario. Jesús decide que no va a discutir el origen de los milagros, la autoridad que él tiene como maestro. Deja de lado todo eso. Y Jesucristo le dice, lo que vos necesitas, Nicodemo, para salvarte es nacer de nuevo, es tener una relación íntima con Dios. Y no vas a tener una relación íntima con Dios a menos que puedas nacer de lo alto. Entonces Nicodemo reacciona y le dice, pero ¿cómo es posible? Yo, ya siendo viejo, nacer de nuevo. ¿Que acaso tengo que meterme en el vientre de mi mamá otra vez y nacer ahí? ¿Cómo es posible? Pero Jesús le contesta, ¿te das cuenta, Nicodemo? ¿Te das cuenta que te hace falta, que necesitas nacer de lo alto? Porque te estoy hablando cosas en términos espirituales, pero vos las estás interpretando en términos humanos y carnales. Y eso es porque vos carecés de la naturaleza espiritual, a través de la cual vos entenderías el mensaje espiritual que te estoy dando, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Y Nicodemo entonces reacciona y le dice, ¿pero cómo es esto posible? Y Jesucristo, con mucho amor, le dice, pero Nicodemo, vos que sos maestro de Israel, ¿no sabes cómo es esto posible? Yo te lo voy a contar. Esto es posible por la obra del Espíritu Santo en tu vida. Así fue la conversación de Jesús
con Nicodemo. Pero este texto deja en claro algo muy interesante y muy importante, fundamental, y es la condición para ver el reino de los cielos. Porque en la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo le dijo que para ver el reino de los cielos es necesario nacer de lo alto. Y hay varias expresiones en la Biblia que todas reflejan el mismo concepto. Nacer de lo alto, nacer de nuevo, la nueva naturaleza, el nuevo hombre, ser espirituales, convertidos o el pasar por el proceso de conversión. Son todos términos que revelan el mismo concepto. En la conversión, Dios crea una nueva naturaleza que compite con la naturaleza que yo ya tengo desde el momento que nací, con la naturaleza que tenemos en el momento que nacemos. Es decir, Dios pone en nosotros una nueva manera de pensar. O sea, esa nueva naturaleza se manifiesta en nosotros porque empezamos a tener ahora una nueva manera de pensar. Y esta nueva manera de pensar está orientada hacia Dios. Esta nueva manera de pensar, esta nueva naturaleza, es la naturaleza espiritual, que va a competir con la naturaleza carnal que tenemos desde que nacemos. Y sin esta nueva naturaleza, nosotros no podemos tener relación con Dios. Así de fácil. Puede parecer como duro, pero es así de fácil. Como drástico puede parecer esta aseveración, pero es así. Y fíjense, lo dice Juan 4, Jesucristo en Juan 4, versículos 23 y 24, dice lo siguiente: pero viene la hora y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Dios es espíritu y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿A quién busca a Dios? Dice que Dios busca a un tipo específico de personas que lo adoren. Dios busca un tipo específico de adorador, el que adora en espíritu y en verdad. Y Dios mismo explica, o sea, Jesús explica, dice, Dios es espíritu, y si no se lo adora desde el área espiritual, si no se lo adora mediante la naturaleza espiritual, no se puede adorar. O sea, la persona hará expresiones de adoración, pero no hay verdadera adoración. No hay comunicación con el Padre. Y volvemos a Mateo 7, 21, 22. Personas que adoran, personas que sirven, que trabajan y que Jesucristo les dice, no los conozco. ¿Por qué? Porque no eran espirituales. Porque todo lo hacían desde el plano carnal. Cristianos que servían a Dios y adoraban a Dios del plano carnal, pero ese servicio y esa adoración, aunque puede ser utilizado por Dios, no los salva, porque no generan relación, porque no son fruto de una relación. La única manera de tener una relación íntima con Dios es poder adorar a Dios y servir a Dios en el mismo plano que Él, y Él es espíritu. Y hay que hacerlo, hay que adorarlo y hay que servirlo desde el área espiritual. Cuando vos lo haces desde el área carnal, desde la naturaleza carnal que todos poseemos, entonces eso no tiene valor. No tiene valor. Juan 17:3 dice que la salvación viene por medio de una relación. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y el concepto de conocer en la Biblia envuelve todo la idea de intimidad. Que te conozcan a ti, único Dios verdadero, es Jesucristo quien has enviado. Para tener intimidad con Dios, tenemos que estar en la misma sintonía con Dios. Dios es espíritu, Dios es espiritual. Yo necesito tener naturaleza espiritual para estar en la misma sintonía de Dios. Hoy hay muchísimos cristianos que creen en Dios por motivos equivocados, que no han pasado por el proceso de conversión, que no poseen una naturaleza espiritual,
porque no han permitido que el Espíritu Santo ponga en ellos esta naturaleza espiritual, no han permitido que el Espíritu Santo les permita, los guíe para que ellos pasen por el proceso de conversión y sean así investidos de una naturaleza espiritual. Y estos cristianos hacen todo desde el plano carnal, desde la naturaleza carnal, es decir, desde la naturaleza que nosotros traemos desde que nacemos. Y déjenme decirles lo que dice la Biblia. Aquellos que solo poseen la naturaleza que traemos de nacimiento, es decir, la naturaleza carnal, son por naturaleza enemigos de Dios. Somos por naturaleza enemigos de Dios. Romanos 5:10 va a decir esto, que nosotros por nuestra naturaleza somos enemigos de Dios. Pero fíjense otros pasajes. Colosenses 1:21 dice, ustedes que antes estaban lejos de Dios eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. ¿Qué son los malos pensamientos y acciones? Son fruto de nuestra naturaleza carnal. Y éramos enemigos de Dios porque solamente éramos dirigidos y gobernados por nuestra naturaleza carnal. Pero fíjense, Efesios 2:3. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Es decir, yo, en mi condición natural, viviendo con la naturaleza con la cual yo nazco, que es la naturaleza carnal, soy, valga la redundancia, naturalmente enemigo de Dios. Para poder tener una amistad, y más que amistad, una intimidad con Dios, yo tengo que nacer de lo alto, yo tengo que permitir que el Espíritu Santo me guíe en un proceso de conversión, y a través de la conversión, Dios pueda poner la naturaleza, puede instaurar en mí, puede crear en mí, instalar en mí, pongan el verbo que quieran ahí, una naturaleza espiritual que me permita entonces ahora adorar a Dios desde el plano espiritual, porque Dios es espíritu. Pero la Biblia nos deja claro, nos deja muy claro, que hay muchos cristianos que se acercan a Cristo impresionados por las bendiciones, las señales, los milagros, los beneficios o por algún otro motivo, por la herencia, porque nací en esta iglesia, pero que no son espirituales y sirven a Dios desde la naturaleza carnal. Si no permitimos que el Espíritu Santo haga el milagro de transformarnos, Jesucristo nos dirá, no los conocí, pero Señor, te serví una vida. Señor, soy tercera generación de cristiano en mi familia. Señor, ¿cuántas cosas hice? ¿Cuántos estudios bíblicos? No los conozco. Aléjate de mí, obrador de maldad. Porque no importa lo que haces. Lo que importa es con quién tenés relación. Y si tenés relación con Dios, obviamente vas a hacer. Pero el énfasis no está en el hacer. El énfasis está en la relación. No los conozco, va a decir Cristo. Quiero compartir un tema que se relaciona íntimamente con esto y que son las luchas. Las luchas que una persona espiritual, porque ha permitido que el Espíritu Santo transforme su vida, porque ha permitido que el Espíritu Santo instaure en su vida la naturaleza espiritual, esta nueva manera de pensar orientada hacia Dios. Las personas espirituales también tienen luchas, y muchas. Creo yo que las luchas de las personas carnales son peores, pero las personas espirituales tienen muchas también. Tal vez ahora con otra connotación. Fíjense lo que dice Romanos 7, del 15 al 20. Esto lo está diciendo Pablo. No entiendo qué me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero hacer, compruebo entonces que la ley es buena. De modo que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, carnal, no habita el bien, porque el desear hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero.
Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Aquí está hablando Pablo de la lucha que hay en su interior, en su mente, entre estas dos naturalezas. La naturaleza humana que él llama carnal, que lo incita a hacer el mal, y la naturaleza espiritual que lo incita, que lo anima, que lo motiva a hacer el bien. Ahora, fíjense, se fijaron lo que dice Pablo, ¿no? Pablo acá confiesa que él hace cosas malas. Sí. El mal que no quiero, eso hago. A veces nosotros tenemos una idea de que los personajes o las personas plasmadas, las historias de las personas plasmadas en la Biblia eran como impecables, ¿no? Como que por ser espirituales eran como que, no sé, flotaban sobre nubes. También hacían cosas malas. Los espirituales también pecan. Ustedes sabían, ¿no? Los espirituales también pecan. La diferencia es que no practican el pecado. Una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Fíjense la expresión, aquel que es nacido de Dios. ¿A qué hace referencia? A nacer de lo alto o a nacer de nuevo, es decir, al proceso de conversión, es decir, al proceso a través del cual el Espíritu Santo pone en vos naturaleza espiritual. No dice que no pecan, dice que no practican el pecado. Pueden pecar, son débiles, luchan. Pablo acá revela la lucha, revela tremendas luchas. Sin embargo, obviamente los espirituales están más cerca de la salvación. ¿Por qué? Porque al ser espirituales, comparten la misma naturaleza con Dios y están en sintonía con Dios. Créanme que es una ventaja vivir en sintonía con Dios. Ser espiritual te permite conocer a Dios. Cuando vos sos solo un cristiano carnal, vos sabés acerca de Dios, pero no conoces a Dios. Vos tenés la teoría de la religión, pero no sabés lo que es religión. No sabés lo que es la verdadera religión. Fíjense otro caso de un hijo de Dios en la Biblia que cometió grandes pecados, David, el rey David. Con todos sus pecados, codició a la mujer de su prójimo, asesinó al marido de la mujer que codició. Lo intentó engañar, antes de matarlo, ¿no? Intentó engañar, lo emborrachó para intentar tapar el adulterio, otro pecado más, el adulterio que cometió con esa mujer. Pecados gravísimos. Y sin embargo, Dios lo restauró. Ahora yo les pregunto, cuando él cometió estos pecados, ¿era espiritual o era carnal? O déjenme hacer la pregunta de otra manera. Cuando él cometió estos pecados, ¿tenía naturaleza espiritual o solamente tenía naturaleza carnal? Cuando él cometió estos pecados, tenía ambas naturalezas. Solamente que cometió estos pecados porque se dejó dominar y gobernar por la naturaleza carnal, humana, natural, pecaminosa, que todos tenemos desde que nacemos, e ignoró y resistió los impulsos de la naturaleza espiritual que lo animaba a no cometer ese pecado. Es decir, ignoró y resistió ¿a quién? Al Espíritu Santo. Pero esto era parte de una lucha. Por eso Dios lo restaura. Por eso Dios lo restaura. Y es interesante que a David lo restaura cuando cometió muchísimo menos pecados que Saúl. Y aquí encontramos una enseñanza muy importante, que no puedo dejar de destacar. Saúl había pasado por el proceso de conversión, claro que sí. Pues en un tiempo, hace muchos años, yo pensé, claro, a ver, Dios elige a Saúl, pero claro, lo elige no porque era su voluntad, sino porque era la voluntad del pueblo. Y claro, el pobre Saúl, si no era la voluntad de Dios que él estuviera ahí, ya tenía el fracaso comprado ya. Entonces, claro, es como injusto.
porque Dios elige a Saúl como para que fracase y el pueblo se dé cuenta que, claro, no debería haber pedido un rey. Pero bueno, después que el pueblo aprende la lección, ahora Dios elige a David. Bueno, sí, David es varón conforme a mi corazón y a este le fue bien. Pero no es así. No es así. Dios no manipula así. Nosotros manipulamos. Dios no. En 1 Samuel 19, este es uno de varios pasajes que nos muestran que Dios permitió y que Dios insistió, porque cuando uno lee el capítulo 10 vemos que la iniciativa fue de Dios, en que Saúl pasara por el proceso de conversión. Fíjense, ahí el texto dice, mientras Saúl se daba vuelta para irse, estaba conversando con Samuel, Dios le dio un nuevo corazón. Acá revela el momento en que Saúl fue convertido, el momento en que el Espíritu Santo instaura, crea en Saúl una naturaleza espiritual. Una naturaleza espiritual. Sin embargo, ¿por qué el reinado de Saúl no tuvo marcha atrás? ¿Por qué Dios no pudo restaurar a Saúl de sus errores y conservarlo en el reinado? Porque él se resistió sistemáticamente la influencia del Espíritu Santo a tal punto que llegó a perder la naturaleza espiritual que tenía y terminó incluso perdiendo. Al perder la naturaleza espiritual, terminó perdiendo la capacidad de escuchar a Dios y terminó entonces consultando ¿a quién? A la pitonisa, que no era otra cosa que instrumento de Satanás. Fíjense entonces la lección que tenemos acá. ¿Podemos entonces nosotros algún día haber nacido de nuevo, haber pasado por el proceso de conversión? ¿Podemos entonces algún día haberle permitido que el Espíritu Santo instale en nosotros una naturaleza espiritual y después perderla? Claro que sí. Claro que sí. Lo vemos en el caso de Saúl y otros. Claro que sí. De hecho, hablando de este tema, 2 de Pedro capítulo 2, no voy a leer el capítulo, pero 2 de Pedro capítulo 2 Pedro desarrolla este tema y él viene diciendo, dice que al final, dice, por resistirse al Espíritu Santo, su estado posterior fue peor que su estado anterior, o sea, su estado anterior antes de conocer a Dios. Y cierra el capítulo diciendo, citando el proverbio, cuando diciendo el perro vuelve al vómito y la puerca, ¿verdad?, al lodo. Es así. Porque Dios puede poner en nosotros a través del Espíritu Santo una naturaleza espiritual, pero si nosotros no buscamos a Dios todos los días, esa naturaleza puede desaparecer, por supuesto. Por supuesto. Entonces David fue restaurado porque él sostuvo su naturaleza espiritual a pesar del pecado. Saúl no pudo ser restaurado porque él rechazó el Espíritu Santo a tal punto que llegó a perder su naturaleza espiritual que Dios había colocado en él. Y mire, yo soy un convencido que hay cristianos en todas las iglesias, ¿no? Hay cristianos no convertidos, como estos que siguieron a Cristo, ¿verdad? Juan capítulo 2, que siguieron a Cristo por los beneficios, o por la tradición, o por lo que sea. Pero también soy convencido que hay cristianos que alguna vez pasaron por el proceso de conversión y a través de los años perdieron su naturaleza espiritual, porque rechazaron sistemáticamente a la voz del Espíritu Santo. Y no que son perversos psicópatas que andan haciendo cosas malas. Sencillamente cuando vos enfatizás tus proyectos, tus sueños, tus anhelos, tus planes, que pueden ser muy buenos en sí mismos, y rechazás la voz de Dios, aunque tus proyectos no son malos en sí mismos, son el vehículo a través del cual, o son la motivación a través del cual, vos has rechazado al Espíritu Santo tantas veces que terminás perdiendo la naturaleza espiritual. Es así. Y no caigas en el error de pensar, de mirar las victorias del pasado. Diciendo, no, escuchá, yo soy un cristiano hecho y derecho, yo levanté esta iglesia, yo di 50 estudios bíblicos, yo llevé 100 personas al bautismo, yo hice tanta actividad misionera, ayudé a las personas, porque que vos en el pasado hayas hecho esas cosas, no quiere decir que hoy sos un cristiano convertido.
Saúl, después de haber sido rechazado como líder del pueblo de Dios, tuvo victorias sobre él, enfrentaba guerras y tenía victorias. Pero no quiere decir eso, no quería decir eso, que él fuera un cristiano convertido y que tenía una relación íntima con Dios. Cuidado. ¿Qué es lo que debemos hacer? Hebreos 3:15 dice, si hoy escuchás su voz, no endurezcas tu corazón. El Espíritu Santo nos llama todo el tiempo a que nos sometamos a Él, a que nos rindamos a Él. No cometamos el error de resistirnos, porque a la larga, si somos persistentes en resistirlo, perderemos la capacidad de escucharlo, porque perderemos la naturaleza espiritual que Él puso en nosotros. ¿Cuál es nuestra triste realidad? Que aunque esto es un tema ampliamente desarrollado en la Biblia, muchas veces estamos como Nicodemo. Juan 3:10, Jesucristo le dice a Nicodemo, ¿y tú eres maestro de Israel y no lo sabes? Cuando en Gálatas 5 del 19 en adelante, Jesucristo a través de Pablo habla de los frutos de la carne. Egoísmo, peleas, disensiones, adulterios, hechicerías, etcétera, etcétera. La lista es bien larga. Y nosotros vemos esos frutos en algunos cristianos. Quiere decir o que nunca pasaron por la conversión y no tienen naturaleza espiritual, o que alguna vez la tuvieron, pero que ahora o la perdieron, o no están siendo gobernados por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo mediante esa naturaleza que Él mismo puso ahí. Esto es un motivo de reflexión. Tiene que ser motivo de reflexión. Concluyo con un pasaje muy lindo, Juan 1, 12 y 13, que dice, mas cuantos lo recibieron, a Dios, a Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por los deseos carnales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Este pasaje no habla de otra cosa que el nuevo nacimiento. Cuando uno se convierte a Dios, cuando uno nace de lo alto, cuando uno pasa a tener naturaleza espiritual y puede estar en sintonía con Dios que es espíritu y que busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, entonces yo ahora paso a ser un hijo de Dios. Claro que sí. Y esto, como dice el texto, no es por voluntad humana, porque la iniciativa es de Dios, pero tampoco es que yo puedo generar esto en mi vida, ¿no? Esto es una obra sobrenatural que genera Dios por medio del Espíritu Santo en mi vida. La clave es no resistirme al Espíritu Santo. Conocimiento de Dios no es intimidad con Dios. Los cristianos espirituales tienen una relación de amor con Él y esto es obra del Espíritu Santo. Amemos a Dios, pero no lo podrás amar sin la presencia del Espíritu Santo. No lo podrás amar, no podrás tener intimidad con Dios si no tenés la naturaleza espiritual que te pone en sintonía con Dios. Vos, ¿conocés de Dios o tenés intimidad con Él? Eso va a marcar toda la diferencia. Dios te bendiga.